Díaz-Canel admite que el paquetazo es duro, pero acusa a la contrarrevolución de demeritarlo. Tenemos que aplicarlas porque si no, no ordenamos la economía, dice el gobernante sin aclarar quién provocó el desorden. Miguel Díaz-Canel comenzó este jueves un recorrido por Cuba para convencer a la población de que las medidas económicas anunciadas en diciembre son necesarias. En su primera parada, el municipio Bahía Honda de Artemisa, el gobernante admitió que las medidas son duras, pero acusó a la contrarrevolución de demeritarlas. Hay mucha bola con las medidas económicas y yo sé que eso va creando mucha incertidumbre, y sobre todo la contrarrevolución está demeritando mucho las medidas, citó el medio estatal Cuba Debate las palabras de Díaz-Canel, en el pueblo cuyas costas fueron testigos en octubre de 2022 del hundimiento de una lancha de balseros por parte de las tropas guardafronteras del régimen cubano. El gobernante dijo que de las medidas anunciadas no hay ninguna aplicada aún, por lo que no ha cambiado nada. Lo otro es que cada medida se va a aplicar en el momento en que estén creadas las condiciones. Los cubanos tienen en su memoria el antecedente de la tarea ordenamiento, aplicada a conveniencia del régimen en el peor momento posible, con los casos de COVID-19 disparándose en todo el planeta. Así y todo, Díaz-Canel pidió la confianza del pueblo, algo que el castrismo lleva 6 décadas haciendo a la vez que ha eslabonado una cadena de fracasos por los que paga el pueblo. Cada medida, incluso las que tengan que ver con subidas de tarifas o precios, van a tener un tratamiento para las personas que podrían ser más afectadas, prometió Díaz-Canel a los habitantes de Bahía Honda, a los que pidió tener en cuenta todo eso y tener en cuenta la confianza en la manera en que el gobierno va a llevar las medidas, porque hay mucha contrarrevolución montada y tergiversando el contenido, y son medidas duras, admitió Díaz-Canel, para luego añadir, tenemos que aplicarlas porque si no, no ordenamos la economía. No obstante, no dijo por qué es necesario ordenar la economía cubana y quién es el responsable del desorden, cuyas consecuencias sufre la población. Díaz-Canel inició este recorrido menos de un mes después de que su ministro de Economía, Alejandro Gil, tuviera que admitir el fracaso de la tarea ordenamiento durante el pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, PCC. En Artemisa, Díaz-Canel prometió que con el nuevo ordenamiento de la economía se irá logrando un beneficio para todos y aseguró que siempre se va a tener en cuenta a los vulnerables y que hay medidas que afectan a pocas personas. Este tipo de promesas del castrismo son rutinarias, pero en la práctica lo que se ha visto en los últimos años con medidas como la tarea ordenamiento es un incremento de los llamados vulnerables. Díaz-Canel dijo que el aumento en la tarifa de la electricidad afecta solo a un 6% de la población, que es la que más consume. Obvió que los dueños de negocios privados y MIPYMES que deban pagar más por la electricidad previsiblemente incrementarán los precios de sus productos y servicios. Lo mismo harán los choferes privados, tras los nuevos precios de la gasolina y el diésel que fueron anunciados esta semana y entrarán en vigor el 1 de febrero. El propio gobierno cubano ya dio a conocer una subida en los precios del transporte. Nosotros, dijo, estamos siguiendo todas las dudas que hay, todo lo que la población va opinando, para seguir explicando y explicando. Y nada ha cambiado porque todavía ninguna medida se ha aplicado. Hasta que no estén todas las condiciones no se irán aplicando. Este año lo tenemos que hacer mejor, pero lo tenemos que hacer mejor trabajando nosotros duro. Hay que trabajar y hay que producir, y hay que crear riqueza y repartirla lo más equitativamente posible, enfatizó. Eso es justicia social y ese es el socialismo, dijo. Aunque lo observan los cubanos en esta crisis, es un aumento de la brecha social. Hacia el final del recorrido, Díaz-Canel llamó a tener la convicción de que podemos salir de esto con nuestro propio talento y a no limitarse a resistir. Ahora, en vez de repetir su mantra de la resistencia creativa, exhortó a que los cubanos sean capaces de combatir.
Siguiendo con las noticias, prohibiciones y miseria, Informe Mundial de Derechos Humanos expone la realidad cubana. Esta semana, Human Rights Watch presentó su Informe Mundial sobre Derechos Humanos, en el que expuso las persistentes violaciones perpetradas por el régimen de La Habana a lo largo del último año. El documento detalla cómo el gobierno cubano continuó reprimiendo cualquier forma de disenso y crítica pública, mientras los ciudadanos enfrentaron una crisis económica severa que afecta sus derechos básicos. El informe destaca que el régimen ha persistido en detenciones arbitrarias con el objetivo de hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes y opositores políticos. A 2 años de las históricas protestas de julio de 2021, las cuales fueron las más multitudinarias desde 1959, más de 700 personas, incluyendo más de 70 mujeres, permanecen encarceladas en relación con dichas manifestaciones. Muchos de ellos han sufrido incomunicación, maltratos y, en algunos casos, torturas. El texto también se refiere a la crisis migratoria y apunta que en el periodo entre enero de 2022 y octubre de 2023 la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvo a más de 420,000 cubanos, algunos de los cuales viajaron hacia el norte a través de Nicaragua, que eximió el requisito de visado para los ciudadanos cubanos a fines de 2021. Además, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó a más de 6,800 cubanos en el mar entre octubre de 2022 y julio de 2023. También se denuncia la prohibición del gobierno de permitir a críticos abordar aviones para visitar o regresar a su propio país, violando así el derecho internacional de los derechos humanos. En cuanto a los derechos económicos y sociales, el informe subraya que la crisis económica en Cuba está afectando gravemente la posibilidad de las personas de ejercer estos derechos. Los cubanos sufren apagones eléctricos, escasez de alimentos, medicamentos y otros productos básicos. En noviembre, más de 1,000 personas, incluyendo 34 adolescentes, permanecían encarceladas en Cuba cumpliendo con la definición de presos políticos según Prisoners Defenders, organización con sede en Madrid. En este sentido destaca los casos de los presos políticos José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, y los activistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, el Osorbo. Las prisiones en el país están abarrotadas y no existe un mecanismo efectivo para que los detenidos presenten reclamos por abusos. El acceso de organizaciones de derechos humanos internacionales y cubanas a las cárceles sigue siendo negado por el gobierno, denunció Human Rights Watch. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.